Ahora vamos a dar paso a Carlos García Benito. Carlos es director del Centro de Estudios Turiasunienses y es doctor en Arqueología por la Universidad de Zaragoza, doctor en Arqueología de la Música, en realidad. Bueno, gracias Raquel y gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo al proyecto Art Soundscapes y al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos a tal cantidad de investigadores a poder hablar de arqueología musical, de arqueoacústica, de sonido en definitiva. En mi presentación me voy a centrar en dos objetos en concreto, dos restos arqueológicos sonoros y arqueológicos musicales que han dado bastante de sí en la bibliografía y que tuve la oportunidad de investigar hasta hace, bueno, de hecho seguimos con las investigaciones, pero os voy a resumir un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. En el primero de los... No me pasa la diapositiva. Ahora. En el primero de los casos nos vamos a centrar en lo que se ha denominado casi siempre en la bibliografía hasta prácticamente la actualidad como la flauta de Istúriz, y que no solo pasa con este objeto, sino que si hacemos vemos la serie de evidencias que tenemos a lo largo de Europa de tubos perforados, casi todos, bueno, los que tenemos en pantalla son todos de época paleolítica, pero también hay posteriores, sin ningún tipo de ventana que pudiéramos considerar un bisel, y en ese caso sí que considerar directamente como flauta. Bueno, pues la bibliografía siempre ha tirado evidentemente por el lado fácil, pensar que son todas flautas, pero sin embargo la investigación en concreto con varias de ellas está demostrando que, bueno, pueden ser flautas o pueden ser algún otro tipo de aerófono, y está demostrando que simplemente tenemos tubos perforados con diferentes tipos de perforación, de lo que luego hablaremos un poquito, y realmente lo que tenemos que considerar más como cuerpos de instrumentos que, dependiendo la manera en la que se tocaran, algo que no podremos llegar a saber realmente a ciencia cierta, pero sí que es verdad que podemos abrir un poquito la visión sobre estos tubos perforados, sobre estos aerófonos en definitiva. Centrándonos en uno de los aerófonos de Istúriz, porque es un conjunto de aerófonos, son 22 si no recuerdo mal, la mayoría fragmentarios, excepto el que tenéis en pantalla. Pues bien, centrándonos en que está prácticamente completo en este aerófono y viendo las medidas que tiene, las características, decidimos realizar dos experimentos sobre el mismo aerófono, tomando como modelo en cuanto a medidas, posición de los agujeros para su digitación y demás, pero como en este conjunto tenemos tanto perforaciones circulares como perforaciones de tipo oval, pues decidimos hacer, por un lado, la que veis a mano izquierda y, por otro lado, en un segundo momento, la que veis a mano derecha, y centrarnos tanto en cuál es su construcción, cuál es su realización y ver qué problemas, qué cuestiones había en cuanto a su propia construcción, y luego también centrarnos, evidentemente, en lo musical. El hueso es, en este caso, es buitre leonado el que utilizamos, pero, sin embargo, por las medidas que nos da el buitre leonado y por las medidas que tiene el original, casi llegamos a la conclusión de que seguramente será o bien buitre negro, que tiene unos espesores en las paredes del hueso un poquito menores a lo que es este caso, o quizás, más seguramente, quebrantahuesos. Pero como está en peligro de extinción, es imposible conseguir un hueso para poder realizar una aproximación más ajustada. Previamente sí que hicimos una investigación previa, en este caso para mi tesis doctoral, en el que hicimos una primera versión con el final sin cortar. ¿Por qué esto? Porque realmente la parte final está fragmentada, no se sabe si podía ser sin cortar, cortado, parece ser que sí, y bueno, esta reproducción invalida el que sea realmente un tubo cerrado, como sería este caso, y en otro caso habría que abrirlo de alguna manera, o bien tendría que tener algún tubo de salida, porque si no realmente quedan dos de los agujeros de digitación que quedan inutilizados para su uso.
Viendo la reproducción de ambos objetos, la reproducción experimental, que tiene las perforaciones circulares, evidentemente se hace con un perforador, hay que utilizar muchas más piezas de siles y mucho más, con lo cual el proceso es mucho más largo, se alarga hasta prácticamente la hora para su reproducción. Sin embargo, cuando lo realizamos con un rebaje en la pared para luego realizar mediante incisión cada uno de los agujeros que tiene este aerófono, pues vimos que la ganancia de tiempo y la ganancia en cuanto a facilidad de construcción es mucho mayor. La verdad es que, como decía, en esta cueva tenemos tanto de un tipo como de otro. Entonces, bueno, ¿cuál podía ser la cuestión de que los hicieran de una manera o de otra? Bueno, pues podemos decir que realmente no, en lo musical realmente no hay diferenciación, tanto uno como otro funcionan de la misma manera. En cuanto al posible tacto a la hora de cogerlo, cuando eres músico y en este caso, por ejemplo, soy clarinetista, pues sí que la verdad es que uno te facilita más que el otro el tocarlo, el que tiene las perforaciones ovales, porque tiene ese pequeño rebaje que te hace que con la almohadilla del dedo puedas cerrar mejor, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en cuanto a construcción, sí que es más fácil porque con una o dos piezas puedes realizarla y en menor tiempo el de la derecha. Sin embargo, el de la izquierda, la construcción es un poquito más complicada, necesitas mucho más piezas, es mucho más fácil que se te partan a mitad del proceso, sufre muchísima más erosión a la hora de realizar las perforaciones, sobre todo porque en cuanto a la limpieza, que son raspados sin más, y en cuanto a los cortes de las extremidades, pues no hay mayor problema y en cualquiera de los dos casos son similares. Si echamos un poquito la vista atrás en la bibliografía, sí que evidentemente sobre este objeto se han hecho múltiples investigaciones, pero todas ellas se quedaban muchas veces en teorizar sobre sus posibilidades sonoromusicales. Hicieron modelos de qué posibilidades tenía, cuántos registros podría haber, qué sonidos realizar, pero nunca se llegaba a concretar en una investigación de arqueología experimental donde se podría parametrizar cada una de las posibilidades, no solo en cuanto a su construcción, como os he explicado hasta ahora, y qué posibilidades podría haber en cuanto a los dos modelos que hemos comentado, sino que además en un segundo término su uso propiamente musical y qué problemas podía dar. Por eso nos decidimos a continuar su investigación, aunque pudiera en algunos casos parecer terminada, pero no era así. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la manufactura del instrumento y a su empleo musical es que si esta construcción es consciente o no, parece ser que sí, porque no cabe, yo creo que no cabe duda en este sentido. Teníamos que pensar en si ese avellanado rebaje de las perforaciones tenía algún significado especial en cuanto a su uso. La verdad es que no lo tiene. En cuanto a sacar sonido sobre este aerófono, es exactamente lo mismo. En cuanto a la posición de las perforaciones, realmente están hechas para que vayan bien a la mano. No tiene ningún... sí que luego musicalmente vamos a ver que prácticamente hace una escala hace una escala habitual y además sin ningún tipo de problema, pero realmente las perforaciones están a la altura de los dedos y no pasa como en otros ejemplos como el de Hohlefeld, donde realmente esto no es claro y realmente seguramente tenía que tener algún tipo de posición de dedo pasado y demás, pero en este caso no. La posición de las manos es indiferente, con qué puedes tocar y en qué posición tuviéramos que tener mano arriba o abajo, la izquierda o la derecha, esto es exactamente da igual. De hecho, es una cosa que no se ha estandarizado hasta prácticamente el 17-18, con la construcción de instrumentos ya en serie y demás, y que en el mundo tradicional sigue pasando. De música tradicional no hay ningún problema dentro de un sentido u otro, y este objeto, por su simpleza constructiva, y pues no requiere de una utilización de una manera o de otra. Y otro de los problemas que nos planteamos al principio era la localización de la embocadura, sobre todo por ese final que os comentaba, que está algo más roto, que falta algún trozo de hueso. Si podía ser la parte ancha del hueso, la embocadura, o bien la parte estrecha, como habitualmente se había pensado. Probamos de las dos maneras y probando por la parte ancha, evidentemente también funciona, también le podemos sacar sonido,
pero sin embargo se pierde algo de funcionalidad respecto a tocar por la parte más estrecha de este instrumento. Si pasamos ya directamente a lo musical, probamos las 3 opciones que se habían planteado y probamos pues, cada una de las digitaciones que nos podíamos pensar que fueran útiles. Hubo más, muchas que pensábamos con posiciones de horquilla y algunas otras, pero que se fueron desechando o bien no sacaban el sonido que buscábamos, que podíamos pensar que se podía buscar. Y luego, en cuanto a la embocadura, probamos 3 posibilidades, bien como flauta de tipo Nai, que es la flauta oblicua, la que tenemos aquí, marcada como A, bien como una especie de instrumento de labio, al modo de las trompetas actuales, donde directamente con los labios del instrumentista se tocaría en el extremo más estrecho del instrumento, o bien aplicarle en este sentido un elemento ajeno al hueso, que sería pues, una caña, y de esa manera tener un instrumento de lengüeta, en este caso de una sola lengüeta, pero podría perfectamente funcionar también con doble lengüeta. Y aquí, bueno, vamos a ver una serie de tablas donde vemos los diferentes tipos de escala, el rango de frecuencias, donde se hay cada uno de los sonidos. Esto es en conjunto las 2 pruebas que hicimos. Y cuál es la desviación en cents que tiene respecto a la escala actual, ¿vale? En cuanto al instrumento de bisel, tipo una flauta oblicua, pues tenemos hasta 3 posibles registros. En cuanto al instrumento de labio, ya se nos acorta simplemente una escala, y a la pericia incluso muchas veces del propio instrumentista, ya que lo que sería la boquilla es bastante estrecho y requiere de gran pericia por parte del músico. Y como instrumento de lengüeta, pues simplemente una escala que, independientemente de que se hagan posiciones abiertas o cerradas, la escala era exactamente la misma. Sí que también probamos, en este caso es con una lengüeta de tamaño medio, probamos con lengüetas de diferentes tamaños, pero tanto con lengüetas muy grandes como muy pequeñas, lo que ocurría es que de los 5 sonidos o 6 que podíamos producir con una lengüeta de tamaño mediano y que encajara perfectamente a la forma de lo que es el resto de instrumentos, pues perdíamos la posibilidad de realizar diferentes pasamos de poder realizar 6 o 5 o 6 a poder realizar 2 o 3 nada más, con lo cual descartamos también que esa posibilidad fuera la más correcta. Y resumiendo esta primera parte con este primer instrumento, el proceso de manufactura es muy simple, a excepción de algún tipo de buril y sí que lo de perforadores, en el caso de las perforaciones circulares del primer tipo, pues no es necesario herramientas complejas. Sí que es verdad que vimos que con la perforación por raspado y luego rajando los agujeros era mucho más fácil. Tenemos que pensar que vamos a denominar este objeto como aerófono, y luego ya podremos decir que no es simplemente una flauta, que puede ser usado de las 3 posibilidades que he comentado, como si fuera un aerófono de bisel, un aerófono de lengüeta o un aerófono de labio. Cada uno además con sus características propias, pero sin embargo, cuál fuera su uso posterior, cuál es la estética o el gusto musical que luego tuvieran en la prehistoria a la hora de utilizarlo, pues en ese sentido nunca llegaremos a saber, como bien ha dicho antes Maga, cuál sería la manera de utilizar que se daría en época prehistórica, en el Agavetense en concreto con este objeto, para saber exactamente cuál de los 3 usos posibles podríamos darle. Y pasando al siguiente objeto, en concreto es lo que hemos venido a denominar el micritón de Le Placard, que es el que tenéis a vuestra derecha. Es un objeto de hueso, también en este caso también de buitre leonado, utilizamos en nuestro caso, y parece ser el objeto original también es la misma especie, pero no solo tenemos este, sino que tenemos algún otro ejemplo, como el Agarén o en Istúriz, que tenemos objetos similares y además algunos de ellos con cierta decoración que nos evoca a una posibilidad sonora, como es en el caso del Agarén, que vemos aquí una serie de ciervos que marcan la representación precisamente de esos
bajas, porque si este objeto tiene un sentido sonoro, pues en este caso aquí todavía lo es más con esta representación de estos grabados. Si miramos a la etnografía o a las fuentes, como bien se ha explicado que se ha hecho en la vitrina cero, simplemente con dos ejemplos que os muestro en la diapositiva, tenemos por un lado una fuente antigua griega, donde se nos habla de silbatos perforados que atraen a codornices, lo que sería reclamos, que sería el uso que podríamos dar a este objeto. Y si nos vamos en este caso a fuentes etnográficas, pues ahí vemos una fotografía de un reclamo, que es, en este sentido hecho en corteza, pero con un uso muy parecido al que podemos darle a este objeto prehistórico. En cuanto a su construcción, es muy sencilla, simplemente hay que realizar un raspado en la superficie para poder alisarlo, quitar los elementos que todavía quedan adheridos al hueso, de carne, alguna excepción de alguna pluma, etcétera, y luego simplemente hay que hacer cortado de los dos extremos a las medidas necesarias, en este caso son 22 centímetros y medio, si no recuerdo mal, y luego simplemente realizar una muesca en el late ancho de este hueso para darle la forma definitiva. Y realmente el proceso es bastante simple y no requiere realmente de ningún tipo de pieza especial ni nada parecido. ¿Cuál sería la idea sonora de este instrumento? Pues determinamos, después de la experimentación que ahora voy a comentar, que era un mirlitón, un kazoo, ¿no? El instrumento moderno es el kazoo, y que realmente no es como tal, o por lo menos no es considerado como tal como instrumento musical, ya que no produce sonido, sino lo que hace es lo que realiza es modificar la voz del instrumentista, de la persona que lo esté utilizando. Actualmente los kazoos se utilizan en con múltiples posibilidades, tanto musicales como sonoras en general, pero sin embargo, si pensamos en época prehistórica o si nos vamos al mundo etnográfico, donde podemos ver un uso de un mirlitón de este tipo casi siempre está relacionado con el uso con reclamos de caza, modificando la voz de la persona para poder atraer a ciertos animales para poder realizar su caza de manera mucho más efectiva. Hicimos con este objeto varias pruebas. Previamente hicimos dos pruebas piloto con tubos de PVC, una primera, la que veis en la parte superior, una primera con un tubo de PVC de mayor anchura y un poquito más corto, para poder un poco parametrizar qué posibilidades teníamos de por dónde emitir el sonido, dónde poner la membrana que tiene que tener este instrumento para poder modificar la voz, y diferentes acciones que podíamos tanto hacer de adherir y cerrar el tubo como de pulsar en la membrana para poder producir otro tipo de sonidos. La membrana que utilizamos en el objeto reproducido del Eplacar, en este mirlitón, en este caso fue una piel de cebolla. De la parte interna de cada una de las capas de cebolla se extrae suavemente, porque si no es muy fácil romperla, y simplemente con la propia humedad que tiene la cebolla se adhiere al hueso y no hace falta ningún tipo de pegamento ni nada parecido. En un segundo momento realizamos ya con un tubo de PVC, pero ya con las medidas de metro y tanto de tamaño de largo, ajustadas al objeto de estudio, y terminamos haciendo la experimentación con el propio objeto directamente. De las 6 posibilidades, como veis, la parte naranja es donde estaba puesta la membrana, esto es por donde estábamos soplando, soplando en cada uno de los momentos, y de que prácticamente en el primer ensayo sí que hubo bastante posibilidades. Luego, con la experimentación ya con el tubo más ajustado a lo que era el objeto original y con la producción, simplemente nos dio la posibilidad de que realmente se podía tocar de 2 maneras diferentes. Bien, hablar a través de la muesca para producir esa modificación de voz,
o bien poner la membrana directamente en la muesca que habíamos realizado y hablar por uno de los laterales, por el más cercano a esta muesca, para producir esa modificación de voz, que son las dos que mejores posibilidades habían dado, ¿vale? Tanto abriendo y cerrando el tubo como produciendo diferentes sonidos accionando la propia membrana con el dedo y eso, bueno, esa ha sido las dos posibilidades más acertadas para tocarlo como si fuera un mirlizo. Y por último, pues muchas gracias. Me despido de todos con una pequeña, con un pequeño cómic que siempre me gusta poner del sentido musical para pensar un poquito sobre todo esto. Muchas gracias.